Continuando con el curso, una vez que tengamos todo esto, pues va a ser bastante sencillo poder replicar el piso que tenemos. Entonces nos vamos a ir a la vista en 3D. Se fijan, ya tenemos todo esto. Y lo que vamos a hacer es darle clic a la losa con clic derecho y decirle copiar especial. Entonces aquí lo que vamos a hacer es decirle que no lo copie 3800 milímetros hacia arriba. De tal manera que de esta forma ya tendría mi losa del primer nivel. Si quiero, le puedo cambiar el color y le doy cerrar. Posteriormente procederíamos a colocar la parte de arriba. En este caso tenemos una diferencia. Estas aristas de aquí. Y para esto con control P creo que estaría un poco más rápido. Entonces, listo. Y listo, ¿no? Obviamente podemos modificarlo un poco. Y necesitaríamos como una línea de referencia en caso de que fuera necesario. Esa es la forma en la que podemos modificar nuestra losa. Vamos a seguir con el nivel 2 y en el nivel 2 vamos a colocar elementos de acero para poder ver una parte de de las dos vertientes que tiene acero y concreto. Es prácticamente lo mismo. Vamos a darle copiar a nuestro CAD. Ahora, si me permite, voy a copiar de manera especial, lineal y 3800, ¿no? Entonces, 3800 y copiar. Listo. Entonces, este de acá abajo lo puedo suprimir y me voy a quedar con el de arriba únicamente como referencia. Entonces, nuevamente le voy a dar clic aquí en seleccionar grid. Como era una vista temporal, pues se dejó de utilizar, ¿no? 3600 y esta va a ser 3800, ¿no? Crear. Listo. Control P. Podemos ver. Y vamos a generar nada más esta parte del centro con columnas metálicas, ¿no? En este caso, de igual manera, tenemos los diferentes perfiles. En este caso yo tengo el imperial, por eso tengo estos perfiles y para columnas estaría bien utilizar un 1026. Yo creo que es bastante razonable o hasta un poco menos, ¿no? 7600 es mi, ok, entonces vámonos con propiedades, cierro esto, 7800, ¿no? 3800 y 7200, si no me equivoco. Entonces procedería a colocar mi perfil, lo reviso con control P, nada más para ver si estamos correctos y, por ejemplo, con control P, en donde está mi perfil, vamos a ver, aquí está mi perfil, lo que podríamos hacer es generar una vista con dos puntos para poder ver si estoy en lo correcto. Entonces tendría punto inicial y un punto final. Control P. Ok, me está faltando un poco. No estoy llegando. Y esto es porque es 7200 y tengo 3800 a 7200. Pero este es el piso 3, 7600. Entonces sería 7600. Y bueno, ahora sé que estoy correcto. Y lo que procedería es con control P, regresarme a la vista que había generado para poder colocar los diferentes perfiles, ¿no? En este caso voy a poner, bueno, realmente los perfiles nada más son ahora para poder ejemplificar, pero tendríamos que revisar cuál es la dirección eje fuerte y el eje débil. En este caso creo que estamos en lo correcto. Entonces colocaríamos la 1026,
1026 y 1026.